Pablo Maciel es presidente de SICOP, gremio que representa a más de 10.000 trabajadores y trabajadoras de la salud en la provincia de Buenos Aires. Es médico clínico en el Hospital San Martín de La Plata y forma parte de la Mesa Nacional de la CTA de los Trabajadores. En abril del 2023, luego de haber conquistado salarios por encima de la inflación, un nuevo régimen de residencia y cerca de 4.000 pases a planta permanente, fue ratificado para un nuevo mandato con el 84% de los votos. Bueno, Pablo, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, ¿a vos? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Acá solemos arrancar por el principio, y el principio del programa sería ¿cuándo es tu primer recuerdo o dónde arranca tu historia de vinculación con la salud? Bueno, yo me vine a estudiar a La Plata, yo soy de Mar del Plata. Me pasé toda mi infancia y mi adolescencia en el barrio Libertad, un barrio de laburantes que vivía en gran parte de un frigorífico que cerró en los 90. Y ahí el barrio entró en una situación muy complicada. Mis viejos militantes sociales trabajaban en la sociedad de fomento, donde además funcionaba la salita. Y ahí era la vida del barrio, que se transformó en la década del 90 en un comedor, donde terminamos vinculándonos ahí, y siempre me llamó la atención el trabajo enorme que hacía el equipo de salud del barrio. Eso fue el primer, si querés, impacto que tuve. Y bueno, y después tomé esa decisión de estudiar medicina y me vine a estudiar acá a La Plata. Fines de los 90. 98. ¿Y con qué te encontraste? Y acá me encontré con una facultad de medicina muy complicada, muy difícil, con ingreso eliminatorio. Recuerdo que ese año entramos 110 en el primer examen de 2.500, fue una masacre. Bueno, y ahí se generó toda una lucha muy importante contra el ingreso eliminatorio. Se tomó la facultad, recuerdo asambleas muy grandes, muy importantes, y una comisión de ingresantes en la que empecé a militar en la facultad. Pero bueno, fueron años de mucho combate que después fue parte de una lucha universitaria más grande contra el ajuste de Menem, el menemismo, y luego lo que fue el recorte de López Murphy. Fueron años donde la universidad estuvo muy convulsionada, muy distinta a la universidad y a la facultad que hoy conocemos. Digamos, era otra facultad, otra universidad, el Consejo Superior sesionaba a puertas cerradas con infantería en la puerta, ¿no? Si no eras consejero no podías entrar. O sea, algo que es impensado. Hoy imposible de pensar. Exacto. Era otra facultad y otra universidad. Vos ya venías entonces con una carga de cierta sensibilidad social, por así decirlo, por tu familia y por la realidad del barrio en el que vivías. Venís medio como, de alguna forma, no sé si convencido, pero con esa perspectiva te toca entrar, ¿no? Igual fuiste parte de esos primeros 110, ahí arranca tu participación política. Bueno, ahí la facultad es la etapa más linda de mi vida. Cuando uno es joven, ir a otra ciudad, es una experiencia muy fuerte. Estrechar vínculos, en mi caso, con todo un grupo de amigos y amigas que venían en la mayoría del interior, porque en esa época, creo que ahora no están así, no tengo los números actualizados, pero la mayoría de la matrícula no éramos de La Plata. Y bueno, entonces hacíamos grupo para contenernos entre nosotros, contener el desarraigo, llevarlo de la mejor manera posible. Y bueno, la verdad es que muy lindo. Y ahí esa comisión de lucha contra el ingreso eliminatorio luego se terminó decantando en la agrupación, en la UNITE, que fue la agrupación en la que participé durante toda la facultad. Y bueno, y ahí comenzó toda una militancia universitaria muy linda, que yo recuerdo con mucho cariño. Me imagino, mucha confrontación con la entonces gestión de esa facultad y algunas peleas que duraron mucho tiempo, ¿no?
después la del ingreso, te tocó ser parte del comedor, toda esa parte del comienzo de década del 2000, ¿no? Sí, sí, porque... Digo porque hoy uno le toca dar clases o conversar con estudiantes que por ahí entran y ven que hay un comedor universitario, que se puede entrar a la facultad sin ingreso, un montón de cosas que, como decís vos en ese momento... Sí, sí, a mí me recuerdo algunas cosas con lo del comedor, quizás, bueno, me trajiste a la charla uno de los, por ahí, conquistas más importantes de nuestra generación. A mí me tocó conducir el centro de estudiantes y luego la Federación Universitaria del 2004. Y recuerdo la primera reunión que hicimos de la Federación Universitaria con los centros de estudiantes regionales, en donde decidimos poner como prioridad la pelea por la reapertura del comedor universitario que había cerrado la dictadura. Pero que además de esta cuestión simbólica y de recuperación de un espacio importante, era una necesidad objetiva porque la deserción por la crisis económica era el drama del momento. Entonces, bueno, emprendimos esa pelea, me acuerdo de la reunión, y decidimos, bueno, si no conseguíamos que la universidad lo haga, lo íbamos a hacer nosotros. Entonces empezamos a recorrer, fuimos hasta reunirnos con los trabajadores del astillero Río Santiago, hasta me acuerdo que se planificaron las bandejas que ellos podían hacer, empezamos a hablar con productores de la zona, bueno, muy convencidos. Y el movimiento estudiantil muy movilizado. Me acuerdo 18 marchas de antorchas seguidas, bueno, planteando en su momento la recuperación de lo que era el bar rectorado, que era de la universidad y estaba concesionado, terciarizado, era un lugar que planteábamos. Y recuerdo una movilización muy importante al Ministerio de Educación de la Nación, en la que nos recibe Filmus. Es una reunión donde empezó a destrabar el tema, y Desarrollo Social, Alicia Kirchner, pone la primer partida para arrancar el comedor. Entonces, bueno, teníamos la primer partida presupuestaria y empezamos a buscar lugar. Recuerdo recorrer muchos clubes, la mitad de los clubes de La Plata, con Patricio Lorente, que era secretario de Bienestar Estudiantil, y ahí se decidió alquilar el club universitario, calle 46. Y lo vamos a ver al padre Cajade, porque el tema era cómo arrancábamos, quién manejaba la cocina, y le damos la cocina a la fundación del padre Cajade, que se hace cargo de todo el primer periodo, creo que 2 años, que bueno, después lamentablemente falleció muy joven. Pero bueno, ellos manejaron la cocina, y el primer día que se abrió, con $1 salía el menú. El primer día fue muy fuerte, lloramos todo, bueno, fue muy fuerte. Y después vino todo lo demás, varias bocas de expendio, la construcción de la cocina en el bosque, atrás de Naturales, bueno, todo lo que ahora se conoce. Se alquiló el Everton también, hasta ahí recuerdo. Pero bueno, fueron, yo siempre digo, atrás de cada conquista hay una larga historia de lucha, de personas que pusieron militancia, el cuerpo. Atrás de cada cosita que se conquistó hay una larga historia que hay que rescatarla. A mí me tocó entrar en el 2007 en la facultad. Qué joven que soy. Recuerdo, sí, más o menos, recuerdo esto del comedor un qué peso. Viejo que estoy yo, no sé. Y era una cosa difícil de creer para uno que venía del interior, y comer por $1, y además todo lo que se genera yendo al comedor como espacio de encuentro, de sociabilidad con tus 2004 se abrió el primer comedor. ¿Y vos te recibís en él? 2008. ¿Cómo fue ese momento de recibirte? O sea, la decisión de qué especialidad hacer, ¿cuándo la tomaste? ¿Siempre estuvo en tu cabeza? Me costó un montón. ¿Te costó? Sí, me costó un montón. ¿Hiciste clínica médica? Sí, hice clínica en el Hospital San Martín. Me costó muchísimo tomar esa decisión, porque estaba entre medicina general y clínica.
¿Sabés que vino Nicolás Kreplak y planteó la misma disyuntiva en que estaba entre las dos especialidades? ¿Y cuáles fueron él dijo sus motivos al respecto de por qué eligió clínica? Muchos compañeros o colegas por ahí no saben cuál es la diferencia, ¿no?, entre medicina general y clínica. Pero para resumirlo, entre trabajar en un centro de salud y en un hospital, ¿qué te llevó a vos a tomar esa decisión? Y primero que los centros, digamos, primero había decidido quedarme en La Plata. Ese era un tema. Primero el primer debate es si volverte si o volvía quedarte a mi ciudad o no. Bueno, decidí quedarme acá. Y conocía por las cursadas, por la etapa de estudiante de grado, las salas del hospital, y me gustaban los pases de sala, me gustaba lo que había visto. Y después no conocía mucho el primer nivel de atención. Eso era algo desconocido. Esa ya era una en contra. Y después la poca información que tenía, que bueno, ahora ya lo he confirmado con el paso de los años, el primer nivel de atención, no hay un plan de salud que tenga la prioridad en el primer nivel de atención. Sigue siendo el gran tema pendiente de la salud en la Argentina. Por lo tanto, muy difícil. Yo me daba cuenta que era muy difícil llevar adelante la medicina general. Bueno, y eso sigue siendo así. Y es un tema para pensarlo seriamente. Pero bueno, después hay muchos puntos en común entre la medicina general y la clínica médica. Y bueno, yo todavía tengo la esperanza en algún momento poder trabajar con una comunidad en un barrio. Es algo que todavía no he renunciado. ¿Algún día te gustaría una cuenta pendiente? Sí. Además por tu historia personal, lo del barrio. Bueno, sí. Vamos a volver a eso, porque me interesa ese punto, pero una pregunta al respecto de vos. Había sido presidente del centro de estudiantes, presidente de la Federación Universitaria, imagino también algún imaginario de decir, bueno, voy a ir al hospital a trabajar, pero también quiero organizarme con mis compañeros. ¿Qué era lo que te encontrabas en el San Martín en primer año de la residencia para ir a, no sé, en ese momento el sindicato o lo que fuere? ¿Qué espacio de organización había o si lo tuvieron que inventar? ¿Cómo fue eso? Sí, yo entré al Hospital San Martín y justo empalmé con una camada de residentes que ya venían de años anteriores muy movilizados. Ahí existía un espacio que venían sosteniendo otros compañeros y compañeras de residentes, sobre todo, muy movilizados, luchando por el descanso posguardia, era una de las banderas, y bueno, un nuevo reglamento de residentes. Ahí ya era ya era un tema. Pero bueno, eran residentes muy movilizados, así que yo ingresé y ya había un espacio muy movido. Y bueno, eso durante la residencia tuvimos en particular mi residencia, la clínica médica, tuvo una participación muy activa en todas las luchas. Mira, me acordaba el otro día, a la semana de que habíamos ingresado, estábamos cortando el puente de Pueyrredón con los residentes del Fiorito de Avellaneda. Ahí estaba Aníbal Aristizábal, que ahora está conmigo en el sindicato, que era residente de primer año de clínica. Pero te estoy hablando de 1.200 residentes en la puerta del Fiorito y yendo a cortar el puente Pueyrredón, por esto que te digo, el descanso posguardia, el nuevo reglamento de residentes, reclamos que hoy se hicieron realidad, lo hicieron las nuevas generaciones, lo pudieron conquistar, nosotros no, pero bueno, fue esa época con un movimiento de residentes muy movilizado, y bueno, ahí después construimos toda esa generación de residentes del San Martín. Construimos el sindicato. La SICOP no existía en el Hospital San Martín, el hospital más grande de la provincia o uno de los más grandes, y no estaba sindicalizado. No existía. Así que nosotros
ya terminando la residencia, constituimos la primera junta interna de SICOP, del hospital, que hoy es una de las seccionales más jóvenes, está dentro del pelotón de seccionales jóvenes, en un sindicato que va a cumplir 35 años este año. Sabes que lo charlábamos antes de entrar, bueno, es un problema de público conocimiento, ¿no? Los lugares vacíos en las residencias y lo que incluso está costando que se llenen las sedes de especialidades que antes, me imagino, digo, en tu época, 2008, 2009, era entre comillas, una pelea, ¿no? Entrar al San Martín o al hospital de Ludovica, residencias históricas que hasta era difícil ingresar y que hoy por ahí quedan cupos vacantes. ¿Qué te parece que pasó en el medio para que pase eso? Bueno, esa es la discusión del momento, porque ha cambiado mucho en poco tiempo. Digamos. Porque estamos hablando de hace 10 años, 15 años, no es tanto tiempo. No es tanto tiempo y pasa en los días que se adjudican las residencias, bueno, son ahora muchas las residencias que se van con cargo vacante, se van muy tristes. Y bueno, eso es muy complejo, es multifactorial, lo estamos analizando y discutiendo ahora, digamos, cuáles son las causas. Yo no tengo dudas que en el centro de toda la multicausalidad están las condiciones laborales y están los salarios. Digamos, algo que no hay que esquivarle el bulto, hay que resolver este tema, porque los salarios siguen siendo bajos y las condiciones laborales, aunque las hemos mejorado mucho, con esto que vos contabas en la introducción, hay que trabajar mucho todavía, falta un montón. Pero bueno, es un tema a analizar. Es una discusión en la que hay que involucrar sí o sí a los protagonistas, que son los jóvenes y las jóvenes que están hoy en ese lugar, digamos, ¿no? Porque digamos, como vos decís, la residencia o la etapa nuestra fue distinta, entonces es difícil opinar. Tenemos opinión, pero hay que escuchar un poco ahí lo que está pasando, y a los pibes y a las pibas que están en la universidad, que es un número muy grande, porque hubo inscripciones, hubo números importantes los últimos años, y bueno, hay que involucrar a todo ese universo en lo que va a ser su futuro próximo, ¿no? Pero bueno, esa es una luz roja en el tablero muy grande, que cada vez queden más vacantes en las residencias, que yo creo que siguen siendo el corazón del hospital público, del sistema público, y que bueno, hay que cuidarlo. Por eso celebramos tanto el nuevo reglamento de residentes, sin duda, porque es terminar con las guardias de 24 horas, modificar ese paradigma, fue muy importante, digamos, y es algo que va a tener impacto en los próximos años, ¿no? Son medidas estructurales que no tienen impacto en lo inmediato, pero sabemos que va a ayudar mucho. Y lo mismo los aumentos salariales que hemos conseguido para el sector de residentes, que se ha movilizado mucho y que es el sector que ha conseguido mayores aumentos. Fue toda una pelea también, yo recuerdo que el sindicato recoja las demandas como propias de los residentes, ¿no? Recuerdo yo cuando ingresé, eso se estaba discutiendo, pero por momentos parecía que la pelea de los residentes iba por un lado y la del sindicato iba por otro, ¿no? Sí, sin duda, eso es así. De hecho, mi generación, cuando éramos residentes, no estábamos sindicalizados y teníamos nuestro propio colectivo, pero en los últimos 2 años, cuando asumimos la conducción de SICOP, la primera medida que tomamos fue crear una nueva secretaría, que es la Secretaría de Juventudes y Residencias, que llevó adelante Juan Martín Mirada Ravione los últimos 2 años, que fue fundamental, porque fue una herramienta que nos permitió abrir la puerta
a ese sector del equipo de salud, que es el más dinámico, que es el futuro del sistema de salud, que es estratégico, digamos, y entender eso fue muy importante. Y hoy, bueno, tenemos en la mayoría de las juntas internas y dentro del órgano de conducción del sindicato residentes y un montón de profesionales jóvenes que bueno, le dan el dinamismo que está teniendo el gremio. Pablo, vos terminás la residencia y te quedás en el hospital, ¿verdad? Sí, concursé para entrar a la guardia del domingo, en la que estuve 2 años. Y sí, y fue duro porque también concursamos, si no mal recuerdo, 7 médicos y médicas para 3 cargos, para entrar el domingo. Algo que también es impensado ahora. Eso, sabes que los estudiantes me lo dicen mucho en las cursadas. Tengo que estudiar 8 años de carrera, hacer 4 años de residencia para aspirar a no tener fines de semana. Es como una carrera dura, larga la nuestra, ¿no? Dura. Sí, dura. ¿Cómo es? Porque uno tiene una idea, o uno no, por ahí la sociedad, de un sindicato al respecto, o un imaginario del sindicato en la fábrica, de un obrero que realiza un trabajo parecido al de su compañero, que tiene demandas en algún punto similares. Sin embargo, en salud eso es como que cobra una particularidad muy especial, ¿no? Porque primero que hay afiliados de distintas profesiones, ¿no? Todos los profesionales de la salud afiliados en un sindicato. Y luego que muchas veces también los compañeros tienen 2, 3, 4, 5 trabajos. A veces no es que es el único trabajo el del hospital. ¿Cómo se tramita esa complejidad de representar sindicalmente a un mundo laboral que tiene toda esa complejidad encima? Bueno, la verdad es que nosotros, yo lo que digo es que en el ámbito de la salud, la fuerza laboral, venimos muy rezagados comparados con otros sectores del mundo del trabajo en la organización sindical, ¿no? Todavía estamos en pañales en el sindicalismo sanitario. Y por lo tanto, bueno, estamos aprendiendo a buscar la forma. Hay distintas experiencias de organización de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Sin duda, SICOP es una experiencia muy particular y yo creo que es una de las más avanzadas a nivel nacional y te diría más allá de nuestro país, porque tiene una concepción de la salud en la que del equipo de salud que plantea que tenemos que tener el mismo sindicato. Y esto no es así en muchos lugares, no es así. Digamos, está el sindicato médico por un lado, el sindicato de trabajadores sociales por otro, el sindicato de psicólogos por otro. Y en la provincia de Buenos Aires esta experiencia es distinta. Y eso es mucho más rico, pero además le da mucho más potencia. En los últimos 2 años, además, SICOP hizo una modificación de su estatuto que también va a ser bisagra en la historia de SICOP, que es incorporar a licenciados en enfermería y a todos los técnicos, a las tecnicaturas y técnicas. Con lo cual, amplifica todo el universo de sindicalización, de organización. Yo creo que esta experiencia nueva, es relativamente nueva. Si uno, digamos, tiene una visión más panorámica en la historia, es una experiencia nueva que nos va a ayudar mucho a poder recuperar todo todo el terreno que hemos perdido como trabajadores y trabajadoras en términos de derechos laborales. Hay discusiones que en otros sectores del mundo laboral están resueltas, nosotros todavía las estamos haciendo. ¿Como algunos ejemplos? Y por ejemplo, nocturnidad. La hora trabajada a las 3 de la mañana vale lo mismo que la hora trabajada a las 10 de la noche. Eso no se le ocurre a ningún obrero calificado. Feriado. No está en ningún convenio colectivo de trabajo.
O, por ejemplo, capacitación. Nosotros tenemos en nuestro universo algunos sectores o algunas tareas que requieren mucho más tiempo de capacitación. Entonces, como tardan más tiempo en capacitarse, por ejemplo, una residencia de 21.000 que somos profesionales hoy en el sistema provincial, hay 7.300 que hicieron una residencia. Bueno, entonces entraron más tarde al sistema. Y entraron más tarde, 4 años después, o capaz que 8 años después, hicieron una posbásica. Sí, hiciste una posbásica, claro. Entonces, cuando ingresan a la planta permanente, ingresan con antigüedad 0. Entonces están en el primer escalón del escalafón salarial. Y el que entró sin capacitarse ya lleva 8 años de antigüedad y gana más plata. Bueno, eso es un sistema que hasta te diría juega en contra y desalienta la capacitación y llevar adelante, entrar por el sistema de residencia. Bueno, son discusiones que en otros lugares no están resueltas hace 50 años. ¿Y por qué te parece que esa discusión está dando SICOP? ¿Por qué te parece que se da ese desfasaje o ese atraso? Bueno, eso tiene que ver con la historia propia de nuestro colectivo. Durante mucho tiempo, yo te diría hasta hace bastante poco tiempo, los profesionales y las profesionales de la salud eligieron organizarse en asociaciones civiles, colegios de profesionales, asociaciones de profesionales, y le esquivaron a la organización sindical, personería gremial, por una cuestión ideológica, si se quiere. Ahí yo creo que durante mucho tiempo se perdió esta discusión, y también y con algo que tiene que ver con la autopercepción de nuestro ser social. Algo así como si sos profesional, tenés tu asociación, pero no sos un trabajador que puede tener un sindicato. Los sindicatos son para trabajadores y nosotros, como somos profesionales, tenemos otro tipo de organización. Eso, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta y nos vamos dando cuenta, es algo que me parece que cada vez se da con mayor velocidad, era un error. Porque se fue dando un fenómeno, yo lo viví en la primera etapa, en la que en cualquier reunión de una asociación de profesionales, de un colegio o de una sociedad científica, se dejaron de discutir casos, problemas, Ateneo, y se empezaron a discutir todo el tiempo, qué mal que ganamos, qué males son nuestras condiciones laborales. Entonces se empezó a imponer esa realidad, y bueno, ese es el giro que estamos dando y que es importantísimo darlo para poder resolver la crisis tan profunda de fuerza laboral que hoy tenemos en el sistema de salud. Y ese retraso que nuestro sector tiene en la sindicalización, si lo puedes comparar con un montón de sectores, pero el más parecido al nuestro, o uno parecido al nuestro, si querés, la docencia, que tiene resuelto esto antes que nosotros, con sindicatos mucho más fuertes, le permitió al sector de la educación resistir en los 90 todo el embate que hubo contra la educación pública con la Ley de Educación Superior, la Ley Federal de Educación. Entonces, eso no pudo avanzar tan fácilmente. En salud no hubo nada que lo detuviera, hubo muy poca resistencia organizada. Entonces, el nivel de descentralización, fragmentación y autogestión fue brutal. Por eso hay más hospitales municipales que provinciales, por ejemplo. Bueno, ese es el costo que pagamos y hoy estamos haciendo ese balance, ¿no? Y afortunadamente hay un fenómeno de mayor sindicalización que lo estamos viviendo con mucha alegría, además. ¿Cómo es estar en SICOP para una persona que no lo conoce o bueno, uno va, se afilia, de repente es afiliado al sindicato y qué cosas puede hacer o en la cotidianeidad, qué cosas te permite estar en el sindicato, qué cosa incorpora a tu formación como residente primero y después como trabajador de planta? Bueno, primero agruparte con tus compañeros y compañeras de trabajo.
y tener un espacio para reflexionar sobre estos temas y discutir desde el problema más concreto que tengas en tu centro de salud, en tu hospital, en tu lugar de trabajo, hasta las cosas más macros como la integración del sistema de salud, que es una discusión que estamos haciendo ahora en todo el sindicato. Sin dudas, tener un sindicato, tener una comisión directiva, un espacio en tu lugar de trabajo, siempre te hace mucho más fuerte para cualquier planteo y además ante cualquier problema, porque además los sindicatos, viste que además de pelear por la paritaria, los salarios, es un lugar de encuentro, tiene esa importancia, y en el sector de salud, que el trabajo es muy duro, el desgaste es muy duro, el desgaste físico, emocional, esos lugares, ese lugar de encuentro con los demás ayuda mucho, juega un papel muy importante. ¿Qué sentís que te aportó a vos todo esto? Porque hay como una cosa en la facultad primero del que participa políticamente, no se recibe nunca, o tarda mucho en recibirse, o es mal estudiante, y luego creo que se traslada un poco a veces, no siempre, al hospital, que se asocia, hay como una cosa separada entre la participación sindical y la práctica profesional, por así decirlo. Mi pregunta es, obviamente que vos hiciste tu carrera en tiempo y forma, más o menos tardaste poco por lo que dijiste recién, igual siempre militando, después te permitió terminar la carrera y entrar al hospital. ¿En qué crees vos que te aportó como médico? O sea, en tu práctica de profesional, de consultorio o donde fuere, el hecho de haber participado o de participar políticamente. No, bueno, primero me sirvió para mejorar un montón de cosas del lugar propio de trabajo, de conseguir calefacción cuando no la teníamos, digo, cosas básicas, agua potable, un dispenser, Sí. Mejoras para la sala, para atender mejor a nuestros pacientes, para poder desarrollar mejor nuestra profesión. Sin dudas, tener un sindicato nos permitió poder modificar para mejor nuestro ámbito laboral, ¿no? Además de defender nuestro salario y mejorar nuestros ingresos. Pero es muy concreto, son muy concretos los beneficios que yo veo que me dio a mí como trabajador sindicalizarme y después defender el hospital en sus momentos muy difíciles, cuando hubo bajas de presupuesto, reducciones salariales. Bueno, para esos embates también nos sirvió en lo concreto. Después, lo que vos me preguntabas al principio respecto a los centros de estudiantes y a los sindicatos. Bueno, lógico que hay tienen mala prensa, digamos, ¿no? Y eso no es una casualidad, digamos. Uh-huh. En la lucha por la conducción del sentido común, la derecha va a insistir siempre en que el problema, o uno de los problemas de nuestra sociedad, son los sindicatos, ¿no? A tal punto que hay gente que piensa que compra esta idea y que piensa, bueno, si no hubiera sindicatos en la Argentina estaríamos mejor. Y sí, aparte lo plantea, por ejemplo, a veces uno escucha discursos de Mauricio Macri, de esos sectores que lo dicen poniendo como ejemplo países de Europa, cuando en realidad digamos, no tiene nada que ver con la realidad. Digamos, las sociedades más industrializadas tienen niveles de sindicalización muy importantes. Y Estados Unidos mismo. Pero, los países europeos tienen su clase obrera, su clase trabajadora, con un porcentaje de sindicalización más alto que los nuestros. Y mirá que nosotros somos un país dentro de Latinoamérica con altos porcentajes de sindicalización. Por lo tanto, bueno, tiene que ver con esa mala prensa que está adrede hecha para que los trabajadores estemos disgregados, desorganizados y nos puedan vencer más fácilmente. Vas para tu segundo mandato, ¿no? De presidente del sindicato a nivel provincial. Sí. Dijiste algunas cosas ya al respecto de
¿Qué te encontraste vos desde que arrancaste en el San Martín, que no estaba SICOP y lo armaron hasta ahora? ¿Cuáles son los desafíos más importantes ahora de este mandato, de este proceso colectivo, de este momento de la provincia? Bueno, siempre el sindicato tiene un objetivo que es mejorar el salario y condiciones laborales para simplificarlo de alguna manera. Pero en esta etapa, dentro de los desafíos, nos hemos propuesto poder integrar la lucha sindical o más económica con la lucha política y la transformación del sistema de salud. Nosotros somos plenamente conscientes que si no modificamos la estructura del sistema de salud va a ser muy difícil poder modificar las condiciones laborales y los salarios. Entonces ese es un desafío importante de poder integrar esto para poder tener modificaciones estructurales. Nosotros necesitamos modificaciones estructurales. No se resuelve esto con 10 puntos, 5 puntos en una paritaria. Hay un problema, una crisis muy profunda. Por lo tanto, bueno, ese es el desafío. Si podemos salir de este esquema en el que viene el sistema de salud argentino hace muchísimo tiempo, o estamos condenados a seguir con esta regla de juego. Se abrió una discusión muy interesante en la que una ventana histórica interesante por la política, por la pandemia, por una cantidad de razones en las que se abre un desafío en la que hay que jugar con inteligencia y bueno, ahí el sindicato en este periodo tiene ese objetivo. Después, bueno, cuestiones más concretas, bajando la pelota al piso, sindicalizar más el territorio, me refiero a los municipios, un sector que venimos avanzando muchísimo. Tenemos más de 40 municipios sindicalizados, principalmente los municipios de la salud se juegan en el primer nivel, algunos municipios tienen hospitales, otros no, pero bueno, hay un partido que se juega que es muy importante. La salud de la población se juega en gran parte en el primer nivel, así que bueno, ese es un tema. Y después universalizar un régimen jubilatorio que conquistamos en los hospitales provinciales y que estamos dando pelea para que también se extienda a los municipios. Nosotros logramos que el Estado por primera vez reconozca, después de la pandemia, el desgaste laboral prematuro que padecemos o que sufrimos quienes trabajamos en la salud pública. Por lo tanto, el Estado, eso terminó en un acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con un decreto firmado por Axel Kicillof en la que los trabajadores de la salud de la provincia nos jubilamos a los 50 años, con 25 años de aporte. Si así lo deseas, podés seguir trabajando, pero eso le da la oportunidad a quienes hoy están llegando a los 50 años o pasaron los 50 años y tienen su salud muy repercutida y pueden acceder a este régimen jubilatorio que se llama régimen de desgaste laboral. Bueno, estamos peleando para que eso sea también para los municipios. Eso es un objetivo macro muy, muy importante. Y después, bueno, el tema de las residencias es un tema central. Dimos un paso enorme, pero eso que está en un papel, que es un nuevo reglamento, hay que ver cómo se lleva a la práctica en el día a día, respetando la realidad particular de cada lugar. Ya para ir un poco dándole un cierre, vos que estuviste tanto tiempo en la facultad, en la universidad, ¿qué puede hacer la facultad o la universidad al respecto de todos estos problemas? ¿Qué te parece que puede hacer que no está haciendo? Decime vos. No, para eso te invitamos, para que hables vos. Mucho, la universidad puede hacer un montón. La universidad, es más, digamos, si no hace eso, ¿para qué está? ¿Para qué está, no? Te doy vuelta a la pregunta. Si la universidad no está pensando en eso, ¿para qué está la universidad? ¿No? Sin duda se tiene que involucrar de lleno en
en esta discusión del sistema de salud. Es parte del sistema de salud, ¿no? En nuestro sector. Por lo tanto, la universidad tiene que ser un actor muy activo en este debate. Se tiene que involucrar, la universidad tiene que meter los pies en el barro y involucrarse en esta discusión, si no va a ser imposible. Si no va a ser imposible resolver esta crisis de fuerza laboral, que es una discusión que tiene que empezar desde la carrera de grado hasta el posgrado, la residencia, la planta. Así que es clave lo que haga la universidad. Pero no sé cómo en concreto lo discutirán los universitarios. Algunas cosas estamos haciendo, lógicamente no lo vamos a resolver con un programa de radio, ¿no? Pero esta idea de estos encuentros, de estas conversaciones tienen que ver con también que esto lo puedan escuchar también estudiantes, la comunidad en general, pero a uno lo que le da la sensación es que son temas que se conversan poco en la formación de grado, más bien poco, ¿no? Y que uno termina, bueno, con excepción de algún recorrido más de participación en el centro de estudiantes o por un interés personal, termina entrando al sistema de salud sin conocer un montón de estos debates y de repente tenés que resolver problemas y situaciones personales y laborales para los cuales no estás preparado. Así que la invitación también está hecha para cruzar los mundos y para que pensemos cosas juntas entre el sindicato y la universidad. Sí, es muy importante. Y también es importante hacer una convocatoria a la población a discutir esto, ¿no? Porque viste que en los hospitales tenemos mucho contacto con la gente, y la gente que le interesa que en el centro de salud haya profesionales, haya un equipo de salud que esté bien pago. A la gente le interesa que el sistema de salud se modifique, no le sirve esto que está... Este sistema de salud a la gente no le sirve, pero bueno, hay que convocarlos y darles protagonismo en las decisiones que tengamos que tomar. No solamente los que estamos dentro del sistema de salud, viste que los que estamos dentro del sistema de salud tiene tanta complejidad esto, y es un mundo tan complicado y tan particular, que bueno, hablamos nuestro propio idioma, damos muchas cosas por entendidas, pero bueno, hay que involucrar a la población en esto. Pablo, muchas gracias por venir. Bueno, no, gracias a vos por la invitación. Siempre un gusto. ¿Por qué salud? Notas, pensamientos, acciones.